Hola, Contreras Dorantes, soy de la ciudad de Mérida, Yucatán. Estudio la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual CNCI, con número de matrícula CTM 094858 y presento el proyecto integrador de la materia de Sistemas de Protección de los Derechos Humanos con las siguientes preguntas. Explica brevemente en qué consiste el título primero, quinto, sexto y séptimo. Título primero, de las disposiciones generales. Este título establece las bases fundamentales de la legislación. Define a la Comisión Nacional de Derechos Humanos como un ente independiente del Estado mexicano, cuyo propósito es proteger, monitorear, fomentar, investigar y divulgar los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales. También se establece que aunque las recomendaciones que emita no son de carácter obligatorio, deben considerarse seriamente por las autoridades. Título quinto, del régimen laboral. Norma las condiciones de empleo de aquellos que laboran en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Señala que su personal se rige por el apartado B del artículo 123 de la Constitución y por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Además, todos los trabajadores son considerados empleados de confianza debido a la naturaleza delicada de sus responsabilidades, estando además integrados al sistema del ISSSTE. Título sexto, del patrimonio y del presupuesto de la Comisión Nacional. Indica que la Comisión Nacional de Derechos Humanos dispone de un patrimonio propio y el gobierno federal está obligado a proporcionarle los recursos materiales y financieros necesarios para su adecuada operación. De igual manera, la Comisión tiene el derecho de redactar su propio anteproyecto de presupuesto y enviarlo directamente a la Secretaría del Estado pertinente. Título séptimo, transitorios. Incluye las disposiciones finales de la normativa, establece la fecha de entrada en vigor, deroga regulaciones previas que sean incompatibles con esta ley y detalla cómo se llevará a cabo la transición de personal, bienes y recursos de la antigua estructura de la Comisión a su nueva forma como entidad autónoma. ¿Cómo interviene la Comisión Nacional de Derechos Humanos con respecto al título primero? De acuerdo con el título primero, la Comisión Nacional de Derechos Humanos opera como un organismo independiente que salvaguarda los derechos de los individuos frente a los abusos de poder, investiga transgresiones, fomenta la enseñanza de los derechos humanos y actúa siguiendo principios de respeto, objetividad y discreción. Menciona qué cargos se llevan en la Comisión Nacional y en qué consiste cada uno. Cargos: presidente. Su función: ocupa la posición más alta dentro de la entidad. Actúa como representante legal de la Comisión. Supervisa sus operaciones, designa el equipo de trabajo, valida recomendaciones y elabora un informe anual para el Congreso y el presidente de la Nación. Periodo: su mandato es de 5 años y tiene la posibilidad de ser reelegido una única vez. Consejo Consultivo. Es un órgano colegiado que asesora y supervisa las acciones del presidente, aprueba el reglamento interno y el presupuesto. Secretaría Ejecutiva. Gestiona las interacciones tanto a nivel nacional como internacional de la CNDH. Lleva a cabo investigaciones sobre convenios internacionales relacionados con los derechos humanos y se encarga de la administración del archivo documental. Visitadores generales. Son las personas encargadas de recibir y gestionar las quejas relacionadas con la infracción de derechos humanos. Examinan los casos, preparan propuestas, sugerencias y buscan resoluciones a través de la conciliación. Órgano interno de control. Sus funciones: se encarga de vigilar que los fondos financieros y los bienes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se utilicen de manera adecuada. Describe qué menciona el artículo 25 de la CNDH y cómo procede. El artículo 25 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos establece las responsabilidades del presidente de la Comisión, quien se encarga de liderar las investigaciones, actúa en nombre del organismo y tiene la autoridad para formular recomendaciones destinadas a salvaguardar los derechos humanos en México. El proceso implica la recepción de denuncias, una investigación clara y objetiva y la emisión de recomendaciones que, aunque no son vinculantes, poseen un significativo valor ético y social. Explica con tus palabras qué es la conciliación y resolución inmediata de las violaciones. La conciliación y la resolución inmediata son maneras rápidas, amigables y eficaces de resolver violaciones menores a derechos humanos, buscando acuerdos directos que compensen el daño sin requerir un procedimiento extenso. ¿Consideras que la Comisión Nacional de Derechos Humanos es fundamental para defender nuestros derechos humanos? Justifica tu respuesta. La Comisión Nacional de Derechos Humanos sí es fundamental, no porque resuelva todos los problemas, sino porque mantiene vivo el principio de que el Estado debe de rendir cuentas cuando viola derechos. En un país con altos índices de impunidad y abuso de autoridad,
Contar con un organismo autónomo que defienda a las personas, especialmente a las más desprotegidas, no es un lujo, sí que es una necesidad democrática.